Durante mucho tiempo, Marcos creyó que confiar era siempre la mejor opción. Pensaba que abrir el corazón, contar lo que sentía y compartir sus planes era una forma de ser auténtico, de construir relaciones verdaderas. Nunca imaginó que esa misma confianza, ofrecida sin límites, pudiera volverse en su contra. Con el paso del tiempo, hablar de su vida se volvió algo natural. Compartía luchas, sueños y miedos con facilidad. No buscaba atención, solo creía que la honestidad acercaba a las personas. Y durante un tiempo eso parecía funcionar. Había palabras de apoyo, gestos de cercanía y promesas de lealtad que transmitían seguridad. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Comentarios que antes sonaban como cuidado comenzaron a parecer juicios. Consejos que aparentaban preocupación escondían comparaciones silenciosas. Miradas que antes transmitían confianza empezaron a generar incomodidad. Nada había cambiado en su forma de ser, pero el ambiente ya no se sentía igual. Aún así, siguió compartiendo. Siguió confiando, siguió abriendo espacios que no todos merecían ocupar. Guardar silencio le parecía frialdad, poner límites, desconfianza. Nunca se detuvo a preguntarse si todas las personas que escuchaban su historia realmente sabían cuidarla. Las señales estaban ahí, pero fueron ignoradas. Información compartida en confianza que regresaba distorsionada. Comentarios dichos como broma que escondían traición. Palabras íntimas que aparecían en lugares donde no deberían estar. Aún así, prefirió creer que eran malentendidos, porque aceptar la verdad implicaba reconocer algo difícil. Confiar sin discernimiento también tiene consecuencias. Todavía no lo sabía, pero la lección ya estaba en camino. Y cuando finalmente se revelara, no sería suave, llegaría tarde, demasiado tarde para algunas cosas que ya no podrían deshacerse. Con el paso del tiempo, la confianza que antes parecía un puente comenzó a sentirse como una exposición constante. Hablar de la propia vida ya no traía alivio, sino una sensación extraña de vulnerabilidad. Cada palabra compartida parecía quedarse flotando en el aire, sin control sobre a dónde iría después. Aún así, seguía hablando, convencido de que callar sería traicionarse a sí mismo. Había una necesidad profunda de ser comprendido, de sentirse acompañado, de no cargar todo solo. Y en ese deseo legítimo, empezó a ignorar algo esencial. No todas las personas que escuchan saben cuidar lo que oyen. Algunas escuchan para comparar, otras para juzgar, otras simplemente para usar la información cuando conviene. Poco a poco, comenzaron a surgir consecuencias silenciosas, oportunidades que no se concretaban, relaciones que se enfriaban sin explicación, ambientes que se volvían tensos de repente. Nada era directo, nada era claro, pero todo se sentía diferente, como si algo hubiera cambiado sin previo aviso. En más de una ocasión llegó a preguntarse si estaba exagerando. Tal vez era sensibilidad de más, tal vez era imaginación. Prefería dudar de sí mismo antes que aceptar que la confianza había sido mal administrada. Porque reconocer eso significaba admitir que había entregado partes importantes de su historia a personas que no estaban preparadas para recibirlas. La fe también empezó a entrar en conflicto. Siempre había creído que confiar era correcto, que abrir el corazón era una virtud, que no había nada de malo en ser transparente. Pero ahora, esa transparencia parecía estar costándole paz, y surgía una pregunta incómoda que evitaba enfrentar. ¿Ser sincero con todos es lo mismo que ser sabio?
A pesar de las señales, seguía compartiendo, seguía explicando, seguía justificándose, como si, hablando más, pudiera arreglar lo que ya se había distorsionado. No entendía que, en algunos casos, el silencio no es distancia sino protección. El desgaste emocional comenzó a acumularse, no solo por lo que otros hacían, sino por la frustración de no haberse cuidado a tiempo, de no haber escuchado la intuición que pedía reserva, de no haber puesto límites cuando aún era posible hacerlo sin consecuencias mayores. Sin darse cuenta, estaba aprendiendo una lección difícil. La confianza no se entrega toda de una vez. Se construye, se prueba, se protege. Y cuando se da sin discernimiento, el precio no siempre es inmediato, pero casi siempre es alto. Todavía no sabía hasta qué punto esa confianza mal colocada le había costado. Esa revelación aún estaba por llegar, y cuando llegara, ya no habría forma de volver atrás. El momento de ruptura no llegó con un escándalo visible, ni con una confrontación directa. Llegó de forma silenciosa, como suelen llegar las pérdidas más profundas. Una conversación escuchada por casualidad, una frase repetida fuera de contexto, una información íntima utilizada donde no debía. En ese instante, todo encajó. Ya no había dudas ni excusas posibles. La confianza había sido traicionada. Lo que más dolió no fue lo que se dijo, sino quién lo dijo. Personas cercanas, rostros conocidos, voces que antes transmitían seguridad. Descubrir que aquello que había sido compartido con sinceridad se había convertido en material de juicio fue un golpe difícil de procesar. No solo por la exposición, sino por la ingenuidad de no haber protegido lo que era sagrado. A partir de ese momento, algo cambió por dentro. La forma de mirar a los demás ya no era la misma. La naturalidad desapareció. Cada palabra comenzó a ser medida. Cada conversación analizada, no por desconfianza extrema, sino por miedo a volver a equivocarse. La espontaneidad fue reemplazada por cautela, y esa transformación interna trajo un cansancio nuevo, más profundo. Hubo enojo, pero también vergüenza. Vergüenza por no haber visto las señales antes, por haber defendido a quienes no lo merecían, por haber confundido cercanía con lealtad, y junto a esa vergüenza apareció una tristeza silenciosa, difícil de explicar, porque no se trataba solo de una traición externa, sino de una herida interna. Durante días, las preguntas no daban tregua. ¿En qué momento ocurrió? ¿Qué fue lo que se compartió de más? ¿Por qué no se escuchó la intuición que pedía cuidado? No había respuestas claras, solo la sensación de que algo importante se había perdido y que ya no podía recuperarse. La fe también fue tocada, no porque Dios hubiera fallado, sino porque surgió una confusión dolorosa. Se preguntaba si confiar había sido un error, si abrir el corazón había sido ingenuidad, si el silencio habría sido más sabio desde el principio. En medio de esa lucha interna, comenzó a entender que la fe no consiste en exponerse sin discernimiento, sino en caminar con sabiduría incluso cuando se ama. El daño ya estaba hecho. Algunas palabras no podían retirarse, algunas percepciones no podían corregirse. Algunas relaciones ya no volverían a ser lo que eran, y aceptar eso fue una de las partes más difíciles del proceso, porque implicaba soltar no solo personas, sino expectativas, ilusiones y una forma antigua de relacionarse. Fue ahí cuando comprendió algo esencial, aunque doloroso. No todo el mundo merece acceso a tu historia. No todo oído sabe guardar, no toda cercanía es sinónimo de cuidado, y aprender eso tarde tiene un costo alto.
no solo emocional, sino espiritual. La lección estaba clara, pero el corazón aún sangraba. Todavía faltaba entender cómo seguir adelante después de haber confiado demasiado. Esa respuesta aún no había llegado, pero ya no había vuelta atrás. Con el paso del tiempo, comenzó a entender que la herida no estaba solo en la traición recibida, sino en la forma en que había entregado su historia sin cuidado. No fue falta de amor, fue exceso de apertura. No fue maldad, fue ingenuidad. Y aceptar eso dolió, porque significaba reconocer que no todo el mundo merece acceso a lo que es frágil, sagrado y profundo. Aprendió que el silencio no siempre es miedo, a veces es protección, que guardar ciertas partes de la vida no es mentira, es sabiduría, que confiar no significa exponerse por completo, sino discernir con quién y cuándo hacerlo. Esa comprensión llegó tarde, pero llegó con claridad. La fe empezó a tomar un nuevo lugar. Ya no era una fe ingenua que se abría sin cuidado, sino una fe madura que entendía que Dios no llama a entregar el corazón a cualquiera, sino a caminar con prudencia. Comprendió que incluso Jesús guardó silencio muchas veces, que no explicó todo, que no se expuso ante quien no estaba dispuesto a cuidar la verdad. Al aceptar esa lección, algo se acomodó por dentro. No desapareció el dolor de inmediato, pero nació una paz diferente. Una paz que no dependía de la aprobación ajena ni de ser comprendido por todos. Una paz que venía de saber que aprender a callar también es una forma de obediencia. Algunas relaciones quedaron atrás, otras cambiaron para siempre, y aunque hubo tristeza, también hubo alivio. Porque ya no era necesario explicar todo, justificar todo, ni compartir todo. La vida comenzó a sentirse más ligera cuando dejó de cargarla en manos equivocadas. Entendió finalmente que confiar demasiado no lo hacía más espiritual, sino más vulnerable de lo necesario. Que Dios no pide que se exponga el alma sin discernimiento, sino que se cuide el corazón como algo valioso, y aunque esa lección llegó tarde, evitó daños mayores. Salvó lo que aún podía salvarse. Si esta historia se parece a la tuya, tal vez hoy no necesitas hablar más, sino aprender qué guardar. Tal vez has compartido demasiado con personas que no supieron cuidar tu verdad. Reconocerlo no es debilidad, es crecimiento. Si lo sientes en tu corazón, escribe en los comentarios una frase corta que represente lo que estás aprendiendo en este momento. Algo como, aprendí a callar, o no todos merecen mi historia. No para explicar, solo para reconocer. Si este mensaje tocó algo dentro de ti y sientes que necesitas seguir escuchando historias como esta, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos relatos que traen reflexión, madurez emocional y sabiduría para el corazón, especialmente cuando aprender llega tarde, pero todavía a tiempo. Y ahora, una oración. Dios amado, hoy pongo delante de ti a cada persona que fue herida por confiar sin discernimiento. Tú conoces cada palabra compartida de más, cada silencio ignorado y cada advertencia que no supimos escuchar. Danos sabiduría para cuidar el corazón, discernimiento para confiar y paz para soltar lo que ya no puede cambiarse. Sana lo que fue expuesto, guarda lo que aún está vivo y enséñanos a caminar con verdad y prudencia delante de ti. Amén.